guiará junto a delicados pastos, me hará descansar, y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor, y aunque sombras me causen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. La bondad y la justicia a mi lado están, si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Hermosa alabanza que nos ha llevado al trono de la gracia. No sé cuántos han visto, contento de verlos a todos, el título del tema para esta mañana. Y tiene que ver con una palabrita: neutralizar. Voy a compartir un momento la pantalla para poder definir mejor qué es lo que estamos hablando. Muy bien. Neutralizar. ¿Qué cosa es neutralizar? Bueno, déjeme buscar un poquito en diccionarios, y el bien conocido diccionario Larousse, la versión del 2016, dice que es impedir que una cosa tenga los efectos previstos o atenuarlos.
Así que neutralizar va a hacer que no tenga todo ese efecto o eliminarlo por completo. Y vamos a buscar algunas otras definiciones. Así que busqué otra fuente muy fidedigna y nos dice allí que es hacer neutral. Es contrarrestar el efecto de una causa por la concurrencia de otra diferente u opuesta. Es anular, es controlar, es disminuir la efectividad de algo o de alguien considerados peligrosos. En química se utiliza también para hacer neutra una disolución. Cuando estamos aquí trabajando con algo en química, algún tipo de detergente, algo de eso, dice que le echemos agua. Eso es para diluirlo, es para hacer más neutro lo que se está teniendo. Finalmente, y todo esto viene de la Diccionario de la Lengua Española, la edición del tricentenario del año pasado, de la Real Academia Española, me gusta cómo termina su última definición, es dejar de ser distintiva, dejar de ser distintiva. Y creo que es importante que podamos tener esto. Neutralizar es impedir que haya los efectos o atenuarlos. Es contrarrestar ese efecto por alguien o por algo que se considera peligroso. Es dejar de ser distintivo. Y cuando vemos esto, nosotros encontramos de que realmente lo que estamos viviendo es precisamente esto. Y con este marco, entendiendo lo que hay, permítame de nuevo volver a leer lo que fue la lectura bíblica. Voy a leerla de otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice allí: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. El apóstol nos habla bien claro aquí de algo, de que tenemos que estar alerta, de que necesitamos mantenernos firmes contra el diablo y ser fuertes en nuestra fe. Creo que es un tremendo llamado el que está teniendo. Ellen G. White, allí en Patriarcas y Profetas, a la página 478, nos dice: Satanás procura siempre pervertir lo que Dios ha dicho, a fin de cegar la mente y oscurecer el entendimiento, y así inducir los hombres a pecar. Por esta razón, Dios es tan explícito y presenta sus exigencias con tanta claridad que nadie necesite equivocarse. Dios procura constantemente atraer a los hombres a sí mismo. Recuerden lo que Jesús dijo: y yo, si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. San Juan 12:32. Y es lo que Ellen G. White menciona aquí. Y dice: Dios procura constantemente atraer a los hombres a sí mismo y ponerlos bajo su protección, para que Satanás no ejerza sobre ellos su poder cruel y engañoso. Mis amados, es mi oración de que esa sea una realidad con cada uno de nosotros. Que sea con aquellos que posiblemente estén escuchando esto en otro momento o lo estén mirando a través de las redes sociales. Mis amados, como cristianos adventistas del séptimo día, nosotros afirmamos sin dudarlo de que Dios nos ha dado una misión especial para estas horas de la historia en esta tierra, y el diablo está furioso por eso. Tenemos una misión especial. No somos los exclusivos de la salvación, no somos los que determinamos quién se salva, pero somos el pueblo remanente que Dios ha escogido para que vayamos a Babilonia, donde Dios tiene un pueblo, y le digamos que tiene que salir de allí. Por lo tanto, y al hacer uso de estas palabras rápidamente, espero que nuestra mente haya ido allí al libro de Apocalipsis, donde esto está bien representado. El capítulo 10 de Apocalipsis, y haremos mención a algunos capítulos en esta mañana,
predice allí la experiencia de nuestros pioneros adventistas mientras esperaban el regreso de Cristo. Después de ese chasco, que se fue descrito como amargo en el estómago, y para beneficio de todos, si hay alguno nuevo, recordemos de que el movimiento millerita desde principios de la década de 1830 coge mucho más auge. Al empezar la década de los 1840, predicaba de que Jesús vendría. Finalmente, con varios asociados de Guillermo Miller, el promotor de este movimiento, el millerismo, fijaron la fecha y llegó finalmente empezando el año 1944, allí que dijeron de que sería el 22 de octubre de 1944. Hace muchos años de eso. Llegado ese fatídico día para muchos, su fe se desvaneció, muchos se fueron para el mundo, el movimiento se deshizo, quedaron básicamente 3 grupos. El menor de ellos es lo que finalmente llegó a constituir la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ha crecido para ser un movimiento mundial. Recientemente, esta semana pasada, estuvimos celebrando años de que la iglesia se formó oficialmente, el 21 de mayo de 1863. Ahí está. Pero este evento de ser amargo, y recordemos, quiero que siempre veamos el paralelismo. La iglesia cristiana también pasó por un chasco. Cuando Jesús fue crucificado, fue un chasco. Los discípulos pensaban que allí se había acabado todo. De igual manera, los creyentes en 1944 pensaron que allí se había acabado todo, su fe se derrumbó. Pasan por esa misma experiencia. Sin embargo, al seguir pasando el tiempo, la atención se centra ahora en Cristo y en el santuario celestial. Y viene allí el mandato de profetizar nuevamente a muchas personas, naciones, lenguas y reyes. Y recordemos que en Apocalipsis, cada vez que presenta estos 4 elementos, estamos hablando de universalidad, igualmente como están los 4 puntos cardinales que mencionan todo lo que hay allí. Este movimiento profético que está descrito, y un texto que estoy seguro que muchos pueden repetir de memoria, si no, a ver si algún voluntario nos lo quiere leer, allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Veamos. Entonces el ladrón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este remanente está constituido, mis amados, por un solo cuerpo de fe hoy en día. Y eso con humildad lo decimos en el Señor, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, no es de extrañar de ver a Satanás que esté luchando contra nosotros con una furia desenfrenada. Capítulo 13, y de nuevo, como dije, vamos a estar tocando unas pinceladas, algunas cosas, vuelo de pájaro, aquí para estar mirando lo que hay. Encontramos aquí exactamente lo que está pasando. Vemos que el capítulo 13 describe aquí el plan de guerra de Satanás. Es un doble plan realmente, que lo tiene allí para poder finalmente destruir al pueblo de Dios de los últimos días. La primera plan que tiene, este plan dual que él tiene, es una guerra ideológica de mentiras y errores que están desafiando la verdad. Unas pocas semanas atrás estuvimos estudiando los mensajes 3 angélicos y varias de las cosas que el diablo hizo surgir por ese tiempo en que surgía el movimiento adventista, todos con la idea de poder sacar a Dios de medio de la mente humana. El segundo plan realmente es un plan, diríamos, un plan bélico,
porque realmente es una persecución abierta que culmina finalmente, como dice Apocalipsis, con un decreto de muerte con todos aquellos que estén desafiando la presunta autoridad de Satanás. De tal manera que ya sea a través de la opresión o de la manipulación, Babilonia siempre persigue la misma agenda de poder estar destruyendo el pueblo de Dios. De tal manera que la aniquilación o la asimilación son tan solo dos armas distintas de un mismo arsenal. Recordemos de que cuando hablamos de Babilonia, para entender bien la Babilonia moderna, tenemos que ir a la Babilonia antigua y ver cómo Apocalipsis toma los eventos históricos, las acciones que hay, los personajes que hay allí, para poderlo aplicar ahora en esta Babilonia mística, por así decirlo, de los últimos tiempos. ¿Qué hizo Babilonia al reino de Judá? Finalmente, lo que hizo allí fue la aniquilación del reino de Judá. Destruyó el templo, destruyó todo, quedó todo destruido, y los que quedaron allá los llevó a Babilonia para que fueran asimilados. ¿Recuerdan ustedes el nombre de los tres compañeros de Daniel? ¿Alguno puede repetirlo? ¿Recuerda los nombres de los tres compañeros de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Mesach y Abednego. Muy bien, ustedes son muy buenos babilonios, porque ustedes han repetido el nombre babilonio que el rey Nabucodonosor les dio. Eso es el intento de asimilarlos. Les dio el nombre nuevo allí. Así que felicidades, le contestaron como buenos babilonios. Pero permítanme decirles, aquí no queremos que Babilonia nos aniquile o nos asimile. Si alguno recuerda, eran Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres hebreos. Igualmente a Daniel se le cambió el nombre, a Balsasar. Lean la historia de Daniel para que ustedes vean allí. Sin embargo, mis amados, y recuerden aquí lo que estamos mencionando, que Babilonia en aquel entonces, como hoy en día, trata de aniquilar el pueblo de Dios o trata de asimilarlo. Espero que me hago entender con esta palabra cuando estamos hablando de asimilar. Y todo lo que hacía allí el rey Nabucodonosor era asimilar a estos jóvenes hebreos dentro de la cultura del mundo babilonio, dándole nombres diferentes, cambiando la identidad, de que comieran la comida del rey, de que hicieran todo allí. Sin embargo, el pueblo de Dios no es simplemente víctima de los ataques de Satanás. Apocalipsis 14 ahora aquí presenta la contraofensiva del Señor. Notemos allí que su pueblo remanente demuestra finalmente su carácter, el carácter de Dios, y proclama el llamado de Dios final al mundo, y este llamado final al mundo es el mensaje de los tres ángeles. De tal manera que la poderosa verdad de estos mensajes únicos rompería por completo los engaños de Satanás si se proclamara finalmente como Dios quiere. El mensaje del primer ángel da el evangelio al mundo, y ese evangelio comienza con lo que Jesús ha hecho. El evangelio está centrado en una persona, es Jesús. No es lo que yo hago, es lo que Jesús hizo. Es lo que Jesús hizo en la cruz, es lo que Jesús está haciendo en mi vida hoy en día, y es lo que Jesús va a estar haciendo finalmente cuando vengan las nubes de los cielos. De tal manera de que ese mensaje, el primer ángel que tiene el evangelio eterno, anuncia de que estamos ahora viviendo en el tiempo del juicio. De tal manera que si siempre la predicación del evangelio y poder aceptar ese llamado ha sido algo de vital importancia, ahora cobra una doble importancia y urgencia, debido a que ya estamos viviendo en la hora del juicio investigador previo al venimiento de Cristo. Y hace allí finalmente un llamado a cada nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo estamos tomando aquí el lenguaje del Antiguo Testamento, ese lenguaje universal, para que pueda honrar y adorar a Dios como creador. Bueno,
No voy a ampliar mucho de esto, la lección de la escuela sabática estuvo tratando bastante sobre eso, pero espero que veamos la conexión que hay allí. De tal manera que debemos de mantener el santo el día que el Señor dijo, no 1 en 7, sino el que el Señor especificó. Y hacerlo de la forma en que Dios quiere que lo hagamos. El segundo ángel, como sabemos, anuncia la caída de Babilonia. Mientras que finalmente allí el mensaje del tercer ángel lo que está haciendo nos advierte aquí en un lenguaje demasiado sencillo para malinterpretarlo. Está bien claro allí. Lo que hay que entender es quiénes son los símbolos, pero el mensaje es claro. No adores a la bestia, a la imagen de la bestia, no recibas la marca de su rebelión, que es una señal de deslealtad de la palabra de Dios. Porque si bien es cierto de que la bestia irá en ira contra los que desafían su autoridad, finalmente la bestia y todos los que le siguen serán destruidos. De tal manera que hoy en día tú tienes para qué escoger. Tú puedes escoger hoy en día recibir la bendición de la bestia y vivir unos cuantos años, por así decirlo, feliz y tener la destrucción final y eterna, o pasar unos días con la protección de Dios, luchando firme en tu fe, como dice el apóstol Pedro, porque finalmente tendrás la vida eterna cuando Jesús venga, la inmortalidad. De tal manera, mis amados, que no es extraño entonces que Satanás esté haciendo todo lo posible para atacar el movimiento adventista del séptimo día, en un intento de neutralizar. Y de nuevo, cuando hablamos de neutralizar, espero que recuerden las definiciones que estuvimos dando al principio para que podamos entender qué queremos decir con esto, qué es lo que Dios quiere decir que hagamos. Él quiere neutralizar nuestra influencia en el territorio que el diablo reclama como suyo, pero que usurpó a Dios. De tal manera que mientras nosotros oramos por el poder convertido del Espíritu Santo y por un revelamiento, una reforma de la piedad primitiva, de la piedad genuina de nosotros, el diablo se opone a cada momento, a cada uno de nosotros, a cada paso del camino. Si acaso estás teniendo dificultades en tu camino, quizás aquí te estoy dando la respuesta. El diablo está tratando de ponerte la zancadilla, como decimos comúnmente, a cada paso que tú estás dando para hacerte caer. Conflicto de los siglos, página 393. Dice allí, el príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno. Ahora, llevamos tiempo aquí en Estados Unidos, creo que conocemos bien el sistema que utilizan acá de pulgadas y pies y millas. Nosotros venimos de nuestros países donde el sistema métrico decimal, estamos hablando de centímetros, de metros, de kilómetros, pero sabemos que una pulgada es algo bien pequeñito, son finalmente 2 centímetros y algo más o menos. Ellen White, que escribió esto, que había ese sistema desde sus días y llega hasta ahora, ella dice que el príncipe del mal disputa cada pulgada. Mis amados, está diciendo aquí que el más mínimo movimiento que tú tratas de hacer para acercarte al Señor, el diablo está allí para contrarrestarte. Cada pulgada de terreno por el cual avanza el pueblo de Dios, sigue diciendo ella, en su peregrinación a la ciudad celestial. En toda la historia de la iglesia, ninguna reforma se ha llevado a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de San Pablo. Lutero también tuvo que sufrir un gran aprieto y angustia. Y los Wesley, originadores del metodismo, del cual era Elena de White, la familia de ella cuando era jovencita, y otros que por su influencia y su fe finalmente fueron causa de bendición para el mundo, tropezaron a cada paso por las artimañas de Satanás. Elena White presenta aquí para decir, mira, lo que estoy diciendo no es imaginación, no es simplemente una retórica bonita, es verdad, y pone ejemplos históricos que es lo que hay. Mis amados, aunque ciertamente vendrá una persecución a gran escala, actualmente Satanás está tratando de trabajar
desde adentro para debilitar la iglesia. ¿A través de qué cosas? Disensiones, discordias, conformidad con el mundo. Eso es lo que está pasando hoy en día, lamentablemente. El Espíritu de Profecía nos sigue diciendo aquí, y ahora lo tenemos acá en testimonios para la iglesia, dice, Satanás siempre está tratando de dividir la fe y los corazones del pueblo de Dios. Sabe bien que la unión es su fuerza y la división su debilidad. Y yo quiero subrayar y que pensemos, se nos quede bien claro en la mente, porque unidos todos en Cristo Jesús, venceremos. Cuando estamos divididos entre nosotros, eso es lo que el diablo está haciendo para finalmente somos débiles y nos vence. Sí, dice en el White, es importante y esencial que todos los seguidores de Cristo comprendan las ardides de Satanás y con un frente unido puedan allí enfrentar sus ataques y los venzan. Necesitan allí hacer esfuerzos continuos para avanzar juntos, aun si esto les requiere algún sacrificio. Satanás, mis amados, también trata de neutralizar nuestros esfuerzos en todo momento, mediante divisiones seculares, como pueden ser los deportes competitivos, como puede ser el internet, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser la televisión, como puede ser el entretenimiento, muchas otras actividades que puedan distraernos y absorber nuestro tiempo y no le podemos dar lo necesario para aquello que está allí. Él busca absorber a la gente en negocios financieros, en asuntos materialistas. Utiliza malos hábitos de salud y falta de respeto a las leyes naturales de Dios para debilitar la mente y adormecer los sentidos. Utiliza el escepticismo sobre la veracidad del registro bíblico, de tal manera de que el origen de la vida y la historia temprana de nuestro mundo, no de millones de años, él trata de poner dudas en todo eso. Él trata de generar controversia y discordia sobre la doctrina bíblica para así poder desviar nuestro testimonio evangelístico al hacer que desconfiemos y estemos peleando unos contra otros. Lamentablemente, eso lo encontramos muchas veces. Por lo tanto, Satanás siempre está instando, está exhortando a la gente a moverse independientemente del cuerpo principal de la iglesia. Ellen White habló muy claro en este aspecto. Quiero mencionar aquí porque el tema que tenemos es cómo el diablo está tratando de neutralizarte a ti y a mí o nosotros como iglesia, haciendo que nuestra efectividad sea disminuida o nula por completo, cambiando nuestra identidad, nuestra forma de poder trabajar, como decía finalmente la última definición, dejar de ser distintivo. Por lo tanto, mis amados, Ellen G. White, en una carta, quiero compartir aquí, ustedes saben que me gusta buscar a veces las cartitas de Ellen G. White porque tienen mensajes muy buenos. Una cartita que ella la escribió el 21 de marzo de 1888. La escribió desde Fresno, California, a un querido hermano de iglesia. Dice, ahora, hermano mío, queremos que se ponga de nuestro lado para edificar aquellas cosas que Dios está edificando, que son imperecederas. Queremos que levantes y lleves el yugo de Cristo. Queremos que esté madurando para la vida futura. Queremos su ayuda en el trabajo que estamos haciendo en estos últimos días.
asegúrese que la base misma de su establecimiento sea de madera maciza. No permita que el enemigo entre y eche a perder el trabajo colocando maderas defectuosas en la institución, porque estos caracteres defectuosos que no están bajo el control especial del Espíritu de Dios trabajarán con propósitos contradictorios. El negocio especial de Satanás es crear discordia y disensión entre las personas que dicen ser adventistas del séptimo día. Sigue diciendo en White, te exhorto, hermano mío, en el nombre del Señor, a que se una a nosotros, a que cierre todas las puertas por las que entra Satanás para causar contiendas y alineación entre los hermanos. Consultémonos juntos. Ha habido demasiado movimiento en el propio juicio independiente de uno. La autosuficiencia y la autoestima son la base de las mayores pruebas y discordias que jamás haya existido entre el pueblo de Dios. El ángel de Dios ha repetido una y otra vez, presionen juntos, sean de una mente, de un solo juicio, deje que Dios sea su líder, sigan sus pasos. Hermano, el pueblo de Dios es un solo cuerpo. Dios tiene un pueblo a quien dirige, enseña y guía para que pueda enseñar, dirigir y guiar a otros. Habrá entre el remanente de estos últimos días, como hubo en el antiguo Israel, aquellos que deseen moverse independientemente del cuerpo, que no estén dispuestos a someterse al cuerpo de la iglesia, que no estén dispuestos a someterse a las advertencias o consejos, pero siempre tengan en cuenta que Dios tiene una iglesia sobre la tierra y a esa iglesia Dios le ha delegado poder. Hermano, cuando yo leía, estudiaba esto, temblaba cuando leía esto. Porque cuando empezamos a ver a nuestra corta comprensión humana y mirando la historia, ha habido siempre personas que trataron de actuar independientemente del cuerpo de Cristo. Entendamos esto, el cuerpo de Cristo, defectuoso como es, pero quien lo toca, toca a la niña de los ojos de Dios. Y este cuerpo defectuoso, porque está compuesto de ti y de mí, es el cuerpo que mientras nos mantengamos todos unidos y unidos a Cristo, obtendremos la victoria. Lo que acabo de leerles, yo lo estuve traduciendo en la carta 33 de 1888, párrafos 27 a 29, aquellos que pueden encontrar en los manuscritos liberados, Manuscript Release en inglés, el volumen 20, las páginas del 1 al 3, ahí está. En español no está todavía. Apia está traduciendo varios de estos volúmenes, no creo que ha llegado a ese nivel, creo que tienen solamente los 6 primeros y este es el número 20. Sin embargo, mis amados, el Espíritu de Profecía ahora compara a la iglesia con un ejército victorioso que debiera moverse al unísono. En una comunicación, Ellen White, dando consejos a miembros de la iglesia en Suiza, ella escribió lo siguiente: ninguno debe actuar independientemente del centro. Puede que tengan motivos más incuestionables y amen la verdad con sinceridad, pero no pueden ser soldados buenos y exitosos sin una acción concertada. Repito aquí, tú o yo podemos tener motivos que son incuestionables. Podemos realmente decir que amamos la verdad, pero si no estamos siguiendo, moviéndonos, unidos en el cuerpo, nos dice que no podemos ser soldados exitosos. De tal manera de que es necesario que aquellos que amen la verdad puedan también moverse al
al unísono con el pueblo de Dios. Repito la frase, no pueden ser soldados buenos y exitosos sin una acción concertada. No prestan ese servicio eficaz a la causa de Dios cuando se niegan a actuar en concierto. Y la última frase que la encontramos aquí en el manuscrito 37, 1886, el párrafo 20, ella dice, harán daño y traerán un estado desordenado de cosas. Incluso se nos advierte que al final de los tiempos Satanás va a inspirar a personas que predicarán que la reforma dentro de la iglesia consiste en renunciar a nuestras doctrinas únicas para facilitar que otros se unan a nosotros. Cuidado con los tales. Escuchemos lo que dice en la hoja allí, Conflicto de los Siglos, página 498. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Salió primeramente en Review and Herald en junio 20 de 1882, el párrafo 15, y está en Conflicto de los Siglos, página 498. Por lo tanto, mis amados, a medida que uno se familiariza con el pecado, este aparece inevitablemente menos repulsivo. El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. Conflicto de los Siglos, página 496. Mis amados, hermanos y hermanas, nuestra única esperanza es una fe constante en la palabra de Dios, la confianza en el consejo inspirado, la oración ferviente y la dirección del Espíritu Santo. Sin estos puntos cardinales celestiales, y repito aquí, es una esperanza en Cristo Jesús, esa fe constante en la palabra de Dios, esa confianza en el consejo inspirado y esa oración ferviente con la dirección del Espíritu Santo, estos son los puntos cardinales que Dios tiene. Ciertamente, sin ello, caeríamos en la mala dirección de Satanás. Y si eso sucediera, el diablo te está neutralizando o me está neutralizando a mí. Por lo tanto, mis amados, cuando estamos hablando de la Escritura, no usemos una gimnasia interpretativa en la Biblia. Método histórico crítico, la alta crítica de la interpretación bíblica afectan negativamente una comprensión clara de los temas y los tópicos de la Biblia. Mientras nosotros buscamos conocer la voluntad de Dios mediante el estudio de su palabra, no debemos en ningún momento colocar interpretaciones extrañas y emplear esa gimnasia interpretativa para sacar conclusiones que no son evidentes a partir de una simple lectura de la palabra de Dios. Un refrán africano decía, cuando lees la Biblia al revés, la palabra, porque lo leí en inglés, la palabra que utilizaba allí decía upside down, al revés, dice, obtendrás una comprensión también upside down, una comprensión al revés. La profecía añade sobre esto diciendo allí, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto u obvio, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, si alguno quiere hacer su voluntad, refiriéndose a la voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios, como dice allí San Juan 7:17. Sigue diciéndoles ahí, Conflicto de los Siglos, página 584. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no fueran falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. ¿Cuáles son los métodos que el diablo utiliza? Allí Ellen White también lo presenta. Hechos de los Apóstoles, página 378. Dice, como en los días de los apóstoles, los hombres intentan, por medio de tradiciones y filosofías, destruir la fe de las Escrituras.
Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar las almas por caminos prohibidos. Para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar a las vidas humanas. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Página 378, como mencioné, de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, he tomado varios momentos aquí para presentar citas de White, todas inspiradas divinamente y tienen su trasfondo, su origen en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Jesús nos alerta allí en Mateo 24. A ver quién nos quiere leer, Mateo 24, 24. Dice la palabra del Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los mismos escogidos. Engañarán, si fuera posible, a los mismos escogidos. Mis amados, aquí están los planes de Satanás. En vista de lo que nosotros entendemos finalmente con todo esto sobre los eventos de los últimos días, es absolutamente esencial para ti y para mí que nosotros sepamos lo que creemos y por qué lo creemos. Se nos exhorta finalmente a estudiar las Escrituras, particularmente el libro de Apocalipsis, con su compañero Daniel. Allí enfatiza Elena de White, lo encontramos allí en Testimonios para los Ministros y también La Fe por la cual vivo, originalmente el manuscrito 232, año 1902. Ella dice, cuando como pueblo comprendamos lo que este libro significa para nosotros, se refiere al Apocalipsis, se advertirá un gran reavivamiento en nuestras filas. Del estudio del Apocalipsis se entenderá sin lugar a dudas una cosa: la íntima y firme relación que existe entre Dios y su pueblo. Quiero a Dios que esa firme e íntima relación sea una realidad en tu vida y en mi vida. Mis amados, hoy en día nosotros como líderes, los que son líderes, nosotros como miembros, finalmente todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No debemos apartarnos de nuestro mandato nacido del cielo, enviado del cielo. Nuestra responsabilidad como miembros, como líderes humildes de Dios, es dar un ejemplo del estudio de la Biblia diligente y con oración incesante. De tal manera que aquellos que descuiden el estudio serán dejados finalmente para recibir la herejía como una verdad. Líbranos Dios de que eso no suceda, porque la verdad de Dios no se ha arraigado en la mente de los tales. Conflicto de los siglos, página 513, 14 y después 580. Ella dice, los conocimientos humanos, tanto en lo que se refiere a las cosas materiales como a las espirituales, son limitados e imperfectos. De aquí que muchos sean incapaces de hacer armonizar sus nociones científicas con las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Son muchos los que dan por hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y elucubraciones y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia, como el apóstol Pablo dijera allí en 1 Timoteo 6:20. El Creador, sigue diciendo ella, y sus obras les resultan incomprensibles y como no pueden explicarlos por las leyes naturales, consideran la historia bíblica como si no mereciese fe. Los que dudan de la verdad de las narraciones del Antiguo Testamento y del Nuevo dan a menudo un paso más y dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Habiendo perdido su ancla, son arrastrados hacia las rocas de la incredulidad. Hermanos, ¿ustedes saben lo que es perder el ancla?
Permítame contarte una experiencia. Joven, cuando estaba estudiando, el hermano mío se consiguió un bote viejo, lo estuvo reparando un poco, a él le gustaba la mecánica, reparando un poco el motor y demás, y entonces el botecito salía. Y un día nos invitó a salir, y salimos. Y nos fuimos ahí por la bahía de Miami a una pequeña islita. Y como ni él ni yo somos marinos, simplemente tratando de hacer eso, echamos el ancla. No sabiendo de que las pocas yardas, los pocos metros que había de donde anclamos el bote, había una alta corriente marina que no habíamos detectado. Y cuando vamos caminando hacia la isla, de buena primera, ¡pum!, nos hundimos. Y lo pasamos verdes, maduras, de todos los colores, casi nos ahogamos allí porque no somos nadadores tampoco. Y cuando llegamos allá, encontramos de que el ancla se había ido y el bote se estaba yendo. Tuvimos que correr por la isla, hasta un momento no había, volvernos a tirar al agua y poder subir al bote para poderlo conseguir, porque no habíamos anclado bien el bote, lo habíamos echado en un lugar que no era bueno para anclar. Esa experiencia, que la recuerdo, lo traumático porque pensamos que nos ahogábamos y que perdíamos el bote finalmente, es lo que está diciendo aquí. Habiendo perdido su ancla, son arrastrados hacia las rocas de la incredulidad. Sigue diciendo ella, una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios nos ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a espiritualidad, a la abnegación y a la humildad las doctrinas presentadas, mayor la aceptación de que gozan. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales, demasiado sabias en su propia opinión para escudriñar las Sagradas Escrituras con contrición y pidiendo ardientemente a Dios que las guíe, no tienen escudo contra el error. Añade ella, Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que considerarán como verdad religiosa. Los que rechacen voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los errores imaginables, y alguno que mire con horror cierto engaño aceptará gustosamente otro. Si quieres buscarlo, está allí en Conflicto de los Siglos, página 513 hasta 514. Página 580 sigue diciendo, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Y esa pregunta con la cual ya concluye el párrafo, ojalá que tú y yo podamos responder, por la gracia del Señor, así lo haremos. Mis amados, les insto a todos a estudiar, les insto a todos a memorizar, les insto a todos a fortalecer nuestra mente con la palabra de Dios para que los engaños finales de Satanás no nos desvíen de la verdad del error. En una charla que nos dio allí en Minneapolis, Minnesota, y para aquellos que estudian la historia de la iglesia saben ese
Congreso en Minneapolis, Minnesota, de 1888. Y esto lo dijo allí el 19 de octubre, precisamente de ese mismo año, 1888. Ella dice, no es suficiente decir yo creo. Debemos ejercer fe, la fe viva que reclama las promesas de Dios como nuestras, sabiendo que son seguras y firmes. El enemigo de nuestras almas se alegraría de robarnos estas preciosas promesas y arrojar tinieblas perdón, ante nuestros ojos, para que no podamos apropiarnos de las cosas buenas que Dios quiere que tengamos. Dios está esperando hacer grandes cosas por nosotros tan pronto como tengamos una relación correcta con Él. Pero si nos mantenemos en la duda y la incredulidad, el enemigo puede mantener el control de nuestras mentes e interceptar las promesas de Dios. La incredulidad siempre resulta en una gran pérdida para nuestras almas. Cristo no puede obrar en nuestro favor si no manifestamos fe en Él. Debemos, por lo tanto, entrenar nuestras almas para tener fe en Dios. Pero en lugar de esto, ¿cuántos hay que se educan para dudar? Recuerda que la forma clásica de Satanás es entrando con dudas. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sigue diciendo ella, y esto lo encontramos allí en la revista Signs of the Times, el 11 de noviembre de 1889, y dice, las promesas de Dios no se basan en el sentimiento, tienen un fundamento tan distinto del sentimiento como lo es la luz de la oscuridad. Debemos aprender a movernos desde los principios y cuando aprendamos a hacer esto, nos moveremos de manera comprensiva y no seremos controlados por diferentes emociones. Debemos escarbar en la mina de la verdad en busca de los ricos tesoros del conocimiento que están escondidos en la palabra de Dios. Si empleamos nuestros talentos en escudriñar las escrituras y en impartir conocimiento a otros, seremos canales de luz. No debe permitir que se obstruya el canal entre Dios y su alma. No debe dejarse conmover por las circunstancias. Debe negarse a escuchar las sugerencias de Satanás para que no paralice sus esfuerzos por hacer el bien. Necesitamos esa fe que nos lleve a estudiar la Biblia por nosotros mismos y aceptar y tomar a Dios por su palabra. Mis amados, Mateo capítulo 13, versículo 58. ¿Quién no lo quiere leer? Ese 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué declaración más triste? Qué triste. Y si es triste el poder estar meditando en lo que pasó allí porque no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Qué triste que eso pueda estar pasando en tu vida o en mi vida o en nuestra iglesia. Mis amados, estamos viviendo en tiempos difíciles. Vienen calamidades venideras. La destrucción de Jerusalén representa lo que sucederá al fin del mundo. La advertencia que entonces Dios dio allí por medio de Jesucristo continúa también resonando a través de todos los siglos en nuestros días, de que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. A la tierra, angustia de la gente confundidas. Si ellos traspasaron sus límites y habría destrucción en su camino, harán naufragar finalmente los barcos que navegan en sus aguas tranquilas y con el peso de su propia carga irán rápidamente a la eternidad sin tiempo para arrepentirse, como dice ella. Habrá
finalmente calamidades en tierra y mar, como dice la Escritura, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. De la misma manera en que Jesús ascendió, volverá por segunda vez. Y cuando estas cosas comienzan a suceder, como estamos viendo a diario, por así decirlo, a nuestro alrededor, la Escritura dice: cuando comienza a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mis amados, en el futuro habrá tronos quebrantados y a gran angustia en las naciones estarán conmocionadas. Satanás estará finalmente realizando una gran actividad. La tierra estará llena de los gemidos de las naciones sufrientes y moribundas. Lo estamos viendo con esta pandemia, lo ha habido antes y seguirá con otras nuevas cosas. Habrá guerra. Cada lugar de la tierra será un lugar lleno de confusión, como si las entrañas de la tierra estuvieran brotando los elementos ardiendo que van a estar destruyendo a los habitantes del mundo, quienes finalmente se asemejarán a la impiedad de los pobladores del mundo antediluviano. En aquel tiempo, antes del diluvio, al igual que en este tiempo hoy en día, habrá solamente dos grupos: los justos y los impíos. Enoc y otros caminaron con Dios rectamente en medio de esos días, pero la gran mayoría de los habitantes de la tierra se habían dado la equidad y su maldad había ascendido delante del Señor. De nuevo, para concluir en esta mañana, en este mundo en que estamos viviendo, y habiendo analizado varias formas en que el diablo está tratando de destruir a la iglesia, está tratando de destruirte a ti y a mí, formas que incluyen inspirar la creencia de que la reforma dentro de la iglesia significa renunciar a doctrinas únicas para que sea más fácil que otras personas se conviertan, introduciendo las doctrinas separadas de Cristo. Cristo tiene que ser el centro, lo primero y lo mejor de cada doctrina, introduciendo de que somos salvos por lo que nosotros hacemos, en vez de lo que Cristo ha hecho, hace y hará en nosotros. El usar la tradición y la filosofía para destruir la fe en la Biblia. El instar a la gente a moverse independientemente, porque ahí no están siguiendo el mensaje correctamente, a moverse independientemente del cuerpo principal de la iglesia. Si tú y yo abrazamos estas cosas, teniendo incredulidad en Dios, en su palabra, en su iglesia, el no movernos unidos. Recuerden, ahí dice de que podemos amar la verdad y ser sinceros en lo que creemos, pero si no estamos unidos, no somos buenos soldados. ¿Será posible de que si Jesús visitara tu vida, tu hogar, nuestra iglesia de Támara, tenga que después escribirse y no hizo muchos milagros allí por nuestra incredulidad? Quiero Dios que nos ayude realmente a poder estar constantemente aferrados al camino de Dios. Que en ese momento podamos estar allí claros y seguros de que estamos unidos a Cristo Jesús. Tomamos el triple mensaje angélico, salimos a predicarlo al pueblo de Dios que está en Babilonia, porque Él nos ha dicho que tenemos que que salga ese pueblo de Babilonia, que no nos aislemos de este mundo en una forma monástica en los monasterios, sino que podamos ser sal en la tierra, que podemos ser la luz del mundo y que muchos más conozcan, y que nuestra relación con Cristo sea tal que la gente pueda decir, como le dijo a Pedro: tú también eres de ellos porque tu habla es semejante a Jesús. Que Dios nos bendiga para que ese hermoso día, cuando Él venga, nos pueda encontrar como realmente siendo hijos e hijas del Rey Celestial. Que Dios nos bendiga. Tenemos el rostro para ser despedidos en oración. Querido Dios y Padre nuestro, es con inmensa gratitud, es con inmenso recogimiento, reconociendo nuestra gran necesidad
de que alabamos tu nombre porque tú nos has redimido. Y nos amonestas ahora de que no permitamos que el diablo neutralice, cambie, elimine nuestra identidad, nuestra influencia, nuestra forma de ser. Gracias porque tú has dejado claro cómo el enemigo va a estar tratando de hacerlo. Y pedimos humildemente que podamos movernos como un solo cuerpo, como un solo hombre, como un buen ejército, siguiendo todos a Cristo Jesús, permitiendo que tu gracia cubra nuestros defectos, permitiendo que tu gracia perdone nuestros defectos, permitiendo que tu gracia pueda hacer que crezcamos cada día a la semejanza en Cristo Jesús. Y moviéndonos al unísono como pueblo remanente, podamos salir a predicar a tu pueblo que aún permanece en Babilonia, de que es hora de salir de allá y se unan a adorar al Dios verdadero. Que nuestra predicación, tanto por palabra como por ejemplo, pueda ir santificada con tu poder. Y permite que estas verdades puedan no solamente atesorarse en nuestras vidas, nuestras mentes, que puedan cambiar nuestros corazones, nuestra forma de ser. La petición de nuestro corazón, oh Dios, finalmente respóndela conforme a tu voluntad. Y manténnos en el gozo del Evangelio hasta que el día que vengas a buscarnos. Por Jesús lo pedimos. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando con gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si